Voy a renunciar la próxima semana. Tú vas a pagar nuestras deudas mientras me reorganizo. Ese fue el mensaje que recibí de mi nuera Lucía esa mañana de martes. Sin saludos. Sin explicaciones. Solo una orden disfrazada de aviso. Leí cada palabra sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. Respiré hondo. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Y entonces escribí lo único que debía haber dicho hace años. Ese es tu problema. 4 palabras. Nada más. Presioné enviar y, sin pensarlo 2 veces, abrí mi correo y firmé el contrato para un empleo en el extranjero que comenzaba el lunes siguiente. Al día siguiente, mi hijo Fernando escribió desesperado. Pero ya era tarde. Yo ya había tomado la única decisión que me salvaría. ¿Quieres saber qué pasó después? Espera. Porque antes de llegar ahí, necesitas entender cómo llegué a ese punto. Cómo una madre se convierte en cajero automático. Cómo el amor se transforma en deuda. Y cómo el silencio, ese maldito silencio cómplice, casi me mata. Tengo 66 años. Mi casa huele a café recién hecho desde las 6 de la mañana y a velas de lavanda que enciendo para calmar la ansiedad que nadie ve. Las paredes están cubiertas de fotografías donde todos sonríen. Fernando abrazando a Lucía en una playa de Cancún que yo pagué con mi tarjeta de crédito. Lucía con su vestido de novia color champagne, el más caro de la boutique, porque según ella solo te casas una vez, suegra. Hay fotos de cumpleaños, cenas navideñas, domingos con el partido de fútbol de fondo y mi comida en la mesa. Todo se veía perfecto desde afuera. Pero la verdad es que cada foto era una factura. Cada sonrisa, un recordatorio de cuánto me costó comprarla. Yo era Irene, la estable, la que resolvía, la que nunca decía no, la que trabajaba dobles turnos en el hospital para que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Y lo logré. Fernando se graduó, consiguió un buen empleo, se casó con Lucía. Pensé que ahí terminaba mi trabajo, que finalmente podría descansar. Pero el día de su boda, mientras todos brindaban, yo estaba en el baño calculando cómo iba a pagar los siguientes 6 meses de la hipoteca que había firmado como aval para su departamento. Porque ellos necesitaban empezar bien. Porque Lucía quería un lugar digno. Porque Fernando me miró con esos ojos que siempre me desarman y dijo, «Mamá, solo esta vez». Solo esta vez. Esa frase se convirtió en mi condena. Pagué el enganche del departamento. $10,000 que saqué de mis ahorros de jubilación. Te lo devolvemos en 6 meses, lo prometo, dijo Fernando. Pasaron 2 años. Nunca vi un centavo. Cubrí 3 meses de renta cuando Lucía decidió que su trabajo era tóxico y renunció sin tener otro. Solo mientras consigo algo mejor, suegra. Tardó 8 meses. Pagué la reparación del auto, el aire acondicionado, la laptop nueva de Lucía porque la vieja ya no servía para sus proyectos. Proyectos que nunca vi. Dinero que nunca regresó. Y cada vez que preguntaba, cada maldita vez que insinuaba que necesitaba ese dinero, la respuesta era la misma. Estamos ajustados, mamá. Dame un poco más de tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pagara facturas. Como si mi tiempo no valiera nada. Empecé a vivir de quincena en quincena. Dejé de comprar ropa. Cancelé mi membresía del gimnasio. Dejé de salir con mis amigas porque cada café, cada comida, era dinero que ellos podrían necesitar. Me volví invisible. Una sombra que trabajaba, pagaba y desaparecía. Y lo peor de todo es que lo normalicé. Pensé que eso era ser buena madre. Pensé que sacrificarme hasta desaparecer era amor. Pero esa mañana, cuando vi el mensaje de Lucía en mi teléfono, algo dentro de mí se fracturó. No fue dramático. No hubo llanto. Solo un clic silencioso, como cuando una puerta se cierra y sabes que no volverá a abrirse. Voy a renunciar la próxima semana. Tú vas a pagar nuestras deudas mientras me reorganizo. Ni siquiera tuvo la decencia de preguntar. Solo asumió. Como si mi vida entera fuera un recurso disponible para cuando ellos lo necesitaran. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo como todo el cansancio de años me caía encima de golpe. Las tazas sucias en el fregadero. El calendario en la pared marcando los días hasta mi próximo pago. La cuenta de luz sobre la mesa.
Mi vida entera reducida a sobrevivir para que otros vivieran bien. Y entonces lo vi. El correo. El que había llegado 3 días antes y que no me había atrevido a abrir. Una oferta de empleo en el extranjero. 6 meses de contrato. Buen sueldo. Alojamiento incluido. Comenzaba en una semana. Lo había solicitado meses atrás, en uno de esos momentos de desesperación donde buscas salidas aunque no creas que existan. Y ahí estaba. La salida. Real. Concreta. Esperando. Abrí el mensaje de Lucía otra vez. Leí cada palabra buscando algo, lo que fuera, un por favor, un sé que es mucho pedir, un mínimo rastro de humanidad. Nada. Solo la exigencia fría de alguien que nunca tuvo que luchar por nada porque siempre hubo alguien más haciéndolo por ella. Mis dedos se movieron solos. Ese es tu problema. Enviar. Y entonces abrí el correo de la oferta laboral. Leí los términos una vez más. Firmé digitalmente. Acepté. Confirmé. En menos de 5 minutos, mi vida entera cambió de dirección. No llamé a Fernando. No expliqué nada. Solo empecé a empacar. El silencio después de enviar ese mensaje fue ensordecedor. Me quedé mirando la pantalla esperando los 3 puntos que indicaran que Lucía estaba escribiendo. Esperando la retaliación. La culpa. El drama. Pero no pasó nada. Ni siquiera lo leyó de inmediato. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Para ella, yo no era una persona. Era un recurso. Uno que siempre estaba disponible. Uno que nunca se agotaba. Hasta ese día. Me levanté de la silla sintiendo las rodillas débiles, pero la mente extrañamente clara. Fui a mi habitación y saqué la maleta grande del armario, esa que no usaba desde hacía años porque nunca había tiempo para vacaciones. Nunca había dinero para mí. Siempre había una emergencia más importante que mi descanso. Siempre había alguien que me necesitaba más de lo que yo me necesitaba a mí misma. Abrí el closet y empecé a sacar ropa. No mucha. Solo lo esencial. Porque por primera vez en décadas, estaba eligiendo lo esencial para mí, no para alguien más. Cada prenda que doblaba era un acto de rebeldía silenciosa. Cada objeto que decidía llevar era una declaración. Esto es mío. Mi vida es mía. Mi futuro es mío. Metí mis documentos en una carpeta. Pasaporte. Acta de nacimiento. Títulos de propiedad. Tarjetas de crédito. Todo lo que me hacía existir legalmente. Todo lo que probaba que yo era alguien antes de convertirme en el banco familiar. Eran las 11 de la mañana cuando mi teléfono empezó a sonar. Fernando. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 6 llamadas perdidas en 20 minutos. Entonces llegaron los mensajes. Mamá, llámame. Mamá, es urgente. Mamá, ¿qué le dijiste a Lucía? Y finalmente, mamá, necesitamos hablar. Ahora. Necesitamos. Esa palabra me hizo reír. Una risa seca, amarga, que me sorprendió a mí misma. Porque no era necesitamos hablar como en necesitamos resolver esto juntos. Era necesitamos que arregles esto. Era necesitamos tu dinero. Era necesitamos que vuelvas a tu lugar de siempre, callada y obediente. Dejé el teléfono sobre la cama y seguí empacando. Metí mis medicinas. Mi cepillo de dientes. La foto de mis padres que siempre estuvo en mi buró. Esa donde todavía eran jóvenes y sonreían con esperanza. Me pregunté qué pensarían ellos de todo esto. Si estarían orgullosos de que finalmente me defendiera o decepcionados de que abandonara a mi hijo. Pero entonces recordé algo que mi madre me dijo una vez, semanas antes de morir. Irene, no dejes que te amen solo cuando necesiten algo. Ese no es amor. Es conveniencia. Tenía razón. Me tomó 30 años entenderlo, pero tenía razón. El teléfono no dejaba de vibrar. Más mensajes. Ahora de Lucía. Irene, no entiendo tu actitud. Irene, pensé que podíamos contar contigo. Irene, esto es muy egoísta de tu parte. Egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había vaciado mis cuentas para llenar las suyas. Yo, que trabajé enferma para que ellos no tuvieran que preocuparse.
Yo, que cancelé mi vida para estar disponible cuando me necesitaran. Egoísta. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Lucía. No hubo drama interno. No hubo duda. Solo un clic y su nombre desapareció de mi pantalla. Sentí como algo pesado se desprendía de mi pecho. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente alguien me diera permiso para soltarla. Fernando siguió llamando. Esta vez contesté. Necesitaba hacerlo. Necesitaba escuchar su voz para confirmar lo que ya sabía. ¿Mamá? Por fin. ¿Qué rayos está pasando? Lucía está histérica. Me dice que le respondiste algo horrible y que ahora no le contestas. ¿Qué le dijiste? Su voz no sonaba preocupada por mí. Sonaba molesta. Frustrada. Como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Respiré hondo. Le dije la verdad, Fernando. Que sus problemas son sus problemas. No míos. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Pero entonces habló, y su tono era de incredulidad total. ¿Estás bromeando? Mamá, ella está pasando por un momento difícil. Su trabajo la tiene estresada. Necesita un respiro. Pensé que entenderías. Entiendo perfectamente, hijo. Entiendo que lleva 3 años necesitando respiros que yo pago. Entiendo que cada vez que algo se pone difícil, la solución soy yo. Entiendo que nunca, ni una sola vez, se han preguntado si yo también necesito un respiro. Mamá, no seas dramática. Te hemos devuelto dinero. ¿Cuándo, Fernando? Dime cuándo. Dame una fecha. Un monto. Una sola vez en estos 3 años donde hayan cumplido lo que prometieron. Otro silencio. Porque no había respuesta. Porque la verdad es incómoda cuando te obliga a mirarte en el espejo. Mamá, esto no es justo. Somos tu familia. Se supone que la familia se apoya. Tienes razón. Se supone. Pero el apoyo no es una calle de un solo sentido, hijo. Y yo llevo años caminando sola en esa calle mientras ustedes van en auto. Un auto que yo pagué, por cierto. No puedo creer que estés siendo así. Lucía tenía razón. Te has vuelto egoísta. Esa palabra otra vez. Egoísta. Como si poner límites fuera un pecado. Como si decir no más fuera traición. Sentí como la rabia subía por mi garganta, caliente y liberadora. ¿Sabes qué es egoísmo, Fernando? Egoísmo es renunciar a tu trabajo sin plan y esperar que alguien más pague tus consecuencias. Egoísmo es prometer devolver dinero y nunca hacerlo. Egoísmo es llamar a tu madre solo cuando necesitas algo. Así que si alguien aquí es egoísta, no soy yo. Mamá, espera. No, ya esperé suficiente. Esperé a que maduraras. Esperé a que se hicieran responsables. Esperé a que me vieran como algo más que una cuenta bancaria. Ya no voy a esperar más. ¿Qué significa eso? ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir, Fernando. Algo que no he hecho en años. Voy a trabajar para mí. Voy a ahorrar para mí. Voy a existir para mí. Y ustedes van a tener que aprender a hacer lo mismo. ¿Trabajar? ¿Dónde? ¿De qué hablas? No le respondí. Simplemente colgué. Y esta vez, cuando volvió a llamar, no contesté. Dejé que el teléfono sonara y sonara hasta que se cansó. Hasta que entendió que esta vez era diferente. Que esta vez no iba a ceder. Terminé de empacar mientras afuera el sol empezaba a bajar. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana iluminando la maleta abierta sobre mi cama. Mi vida entera cabía en una maleta. Y eso no me entristeció. Me liberó. Porque significaba que podía irme. Que no estaba atada. Que todavía había tiempo para empezar de nuevo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala revisando mis cuentas bancarias en la laptop. Una por una, empecé a hacer cambios. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que le había dado a Fernando solo para emergencias. Emergencias que incluían cenas en restaurantes caros y fines de semana en hoteles. Quité mi nombre como aval de su departamento. Llamé al banco y expliqué la situación. Fue más fácil de lo que pensé. ¿Está segura, señora?
me preguntó la ejecutiva. Completamente, respondí sin dudar. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Cada clic era un candado. Cada cambio era una frontera. Cada decisión era mía y solo mía. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje largo de Fernando. Lo leí completo. Era una mezcla de súplica, enojo y manipulación. Mamá, las cuentas están a mi nombre, pero tú eres aval. Si no pagas, me van a demandar. ¿Quieres eso? ¿Quieres ver a tu hijo en problemas legales? Lucía está llorando. No puede creer que nos hagas esto. Pensábamos que podíamos contar contigo siempre. Éramos una familia. Éramos. Pasado. Como si con mi negativa hubiera roto algo sagrado. Pero la verdad es que lo sagrado se rompió mucho antes, cada vez que me vieron como solución y no como persona. No respondí. Solo abrí mi maleta una vez más y metí lo último que me faltaba. Mi dignidad. Esa que había perdido en algún momento entre el primer préstamo y la 100ª promesa rota. La encontré ahí, en ese silencio de madrugada, en esa decisión de no contestar. La encontré en el simple acto de elegirme. El lunes comenzaba mi nueva vida. Y por primera vez en años, no tenía miedo. Tenía paz. El viernes amaneció diferente. No porque el sol brillara más fuerte o porque algo mágico hubiera cambiado en el mundo. Era diferente porque yo era diferente. Me desperté sin ese peso en el estómago que me acompañaba cada mañana desde hacía años. Sin esa ansiedad que me hacía revisar el teléfono antes incluso de abrir los ojos, esperando el siguiente pedido de ayuda, la siguiente emergencia fabricada, la siguiente cuenta que tendría que pagar. Me preparé un café. Uno bueno, de esos que había dejado de comprar porque eran muy caros y el dinero podría servir para algo más importante. Me senté en la terraza y lo bebí despacio, sintiendo como el vapor me calentaba la cara mientras el sol de la mañana pintaba el cielo de naranja y rosa. Colores que había dejado de notar. Belleza que había olvidado que existía. Porque cuando vives en modo supervivencia, cuando cada día es solo aguantar hasta el siguiente, dejas de ver. Dejas de sentir. Dejas de existir. Pero esa mañana, yo existía. Y dolía. Dolía tanto como se siente bien. Mi teléfono había explotado durante la noche. 43 mensajes. 17 llamadas perdidas. Todos de Fernando. Algunos de Lucía desde números desconocidos porque había bloqueado el suyo. Incluso había uno de Elena, mi cuñada, la hermana de Lucía. Irene, no sé qué pasó entre ustedes, pero Lucía está destrozada. Dice que le diste la espalda cuando más te necesitaba. Pensé que eras mejor que eso. Pensó que era mejor que eso. Mejor significaba seguir siendo el felpudo. Mejor significaba desaparecer para que otros brillaran. Mejor significaba morir un poco cada día para que ellos vivieran cómodos. Si eso era ser mejor, entonces prefería ser peor. No contesté ningún mensaje. Los leí todos, uno por uno, como quien lee un libro del que ya conoce el final. Súplicas. Acusaciones. Chantaje emocional envuelto en palabras bonitas. Mamá, te necesitamos. Mamá, no seas cruel. Mamá, piensa en nosotros. Siempre nosotros. Nunca yo. Nunca ¿cómo estás tú? ¿O qué necesitas tú? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te preguntó si estabas bien? Nunca. A las 10 de la mañana sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y mi estómago se apretó. El auto de Fernando estaba estacionado afuera. Él y Lucía bajaban, ella con los ojos hinchados y él con esa expresión que conocía demasiado bien, determinación mezclada con frustración. Venían a hablar. Venían a convencerme. Venían a recuperar su fuente de ingresos. No abrí la puerta. Fernando tocó. Una vez. 2. 3. Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. Por favor, abre. Necesitamos hablar. Esa palabra otra vez. Necesitar. Como si sus necesidades fueran órdenes que yo tenía que obedecer. Me quedé en la sala, quieta, sintiendo como el corazón me latía en los oídos. No era miedo. Era algo más profundo. Era la batalla entre la mujer que había sido durante 66 años y la mujer que estaba tratando de convertirme. Mamá.
Abre la maldita puerta. La voz de Fernando sonaba desesperada ahora, casi histérica. Y parte de mí, esa parte vieja y condicionada, quería abrir. Quería arreglarlo todo. Quería hacer que dejara de sufrir. Pero otra parte, una parte nueva y feroz, susurraba: si abres esa puerta, nunca saldrás. Si cedes ahora, cederás siempre. Escuché a Lucía sollozar del otro lado. Irene, por favor. Sé que estás enojada. Pero esto es demasiado. ¿De verdad vas a destruir esta familia por orgullo? Piensa en Fernando. Piensa en todo lo que han construido juntos. No tires eso a la basura. Orgullo. Como si defender mi propia vida fuera vanidad. Como si negarme a seguir siendo usada fuera un capricho. Y esa frase, todo lo que han construido juntos. ¿Juntos? Yo construí. Yo pagué. Yo sostuve. Ellos solo vivieron en la casa que mis manos levantaron. Mamá, si no abres en 5 minutos, voy a pensar que algo te pasó y voy a llamar a la policía. La amenaza de Fernando era hueca y ambos lo sabíamos. Pero funcionó para algo. Me hizo enojar. Me hizo entender que incluso en este momento, incluso cuando yo estaba poniendo límites por primera vez en mi vida, él seguía tratando de controlarme. De forzarme. De quebrarme. Me acerqué a la puerta. No la abrí. Solo hablé fuerte para que me escucharan. Fernando. Lucía. Los escucho perfectamente. Pero no voy a abrir esta puerta. No porque esté enojada, sino porque ya tomé mi decisión y nada de lo que digan va a cambiarla. Necesitan irse. Necesitan resolver sus propios problemas. Necesitan crecer. ¿Crecer? Tengo 34 años. Mamá, no soy un niño. La voz de Fernando temblaba de rabia. Entonces deja de actuar como uno. Deja de venir corriendo a mí cada vez que la vida se pone difícil. Deja de esperar que yo resuelva lo que tú creaste. Esto no es solo mío. Tú firmaste como aval. Tú dijiste que nos apoyarías. Y lo hice. Durante 3 años lo hice. Pero apoyo no significa sacrificio eterno, Fernando. Apoyo no significa que yo deje de existir para que ustedes existan. Ya no soy tu aval. Ya no soy tu plan de respaldo. Ya no soy tu salvavidas. Necesitan aprender a nadar solos. Silencio. Y entonces Lucía habló, con una voz fría que no le había escuchado antes. ¿Sabes qué? Tenías razón, Fernando. Tu mamá cambió. Se volvió egoísta y amargada. Seguro está pasando por alguna crisis de edad. Vamos. Perdemos el tiempo aquí. Crisis de edad. Como si despertar fuera patología. Como si recuperar mi vida fuera síntoma de locura. Las escuché alejarse. El motor del auto encender. Las llantas rechinar contra el pavimento. Y entonces, silencio. Un silencio tan absoluto que por un momento me asustó. Porque durante años mi valor había estado ligado a qué tan útil era. Y ahora, sin nadie necesitándome, ¿quién era yo? Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y lloré. No de tristeza. No de arrepentimiento. Lloré de alivio. Lloré porque acababa de sobrevivir a la prueba más difícil. Lloré porque no cedí. Lloré porque, por primera vez, elegí mi dolor sobre su comodidad. Y eso, descubrí, era revolucionario. El resto del día lo pasé terminando trámites. Llamé a mi trabajo actual y presenté mi renuncia oficial. Mi jefa, la doctora Martínez, se sorprendió. Irene, eres una de nuestras mejores enfermeras. ¿Estás segura? Le expliqué que había aceptado un contrato temporal en el extranjero. Una oportunidad que no podía dejar pasar. Ella lo entendió. Me deseó suerte. No le conté el resto. No le dije que me estaba salvando. Que estaba huyendo para poder vivir. Algunas batallas son demasiado íntimas para compartirlas. Fui al banco y cerré la cuenta conjunta que tenía con Fernando desde que era adolescente. Para emergencias, le había dicho cuando la abrí. Emergencias que se convirtieron en su cuenta personal. El ejecutivo me hizo firmar varios papeles. ¿Estás segura? Una vez cerrada, no podrá recuperarla. Completamente segura, respondí.
y mientras firmaba, sentí como cada letra de mi nombre era un acto de recuperación. Recuperaba mi dinero, mi esfuerzo, mi futuro. Pasé por la notaría y firmé los documentos que me quitaban como aval de su departamento. El notario me miró con algo parecido a lástima. ¿Problemas familiares?, preguntó con falsa empatía. Soluciones familiares, corregí. Él no entendió. No importaba. Yo sí entendía. Esa noche empaqué las últimas cosas. Ropa de clima frío porque donde iba hacía frío. Zapatos cómodos. Libros que nunca tuve tiempo de leer. Una libreta nueva donde escribiría todo lo que sentía. Todo lo que estaba descubriendo sobre mí misma. Miré mi casa, esa que había sido mi refugio y mi prisión. Las paredes conocían cada lágrima. Cada noche en vela. Cada cuenta que pagué en esa mesa. Cada llamada donde dije sí cuando quería decir no más. Le había pedido a mi amiga Marisol que cuidara la casa mientras estaba fuera. Ella fue la única a quien le conté todo. La única que no me juzgó. La única que me dijo, ya era hora, Irene. Ya era hora de que vivieras para ti. Marisol llegaría el domingo para quedarse con las llaves. Yo me iría el lunes al amanecer. 36 horas. Eso era todo lo que quedaba entre mi vida vieja y mi vida nueva. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde que era niña, recé. No pedí perdón. No pedí que todo saliera bien. Solo di gracias. Gracias por el coraje. Gracias por la oportunidad. Gracias por todavía estar viva para empezar de nuevo. El sábado desperté con un nudo en el estómago que no era miedo ni arrepentimiento. Era anticipación. Esa sensación extraña de estar al borde de algo enorme, algo irreversible, algo que cambiaría todo para siempre. Me preparé lentamente, como si cada movimiento fuera un ritual. Café, ducha, ropa limpia. Cada acción simple se sentía significativa porque sabía que eran de las últimas cosas que haría en esta casa como la mujer que solía ser. Marisol llegó a media mañana con una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Nos sentamos en la cocina, ese espacio donde había preparado 1000 cenas familiares, donde había llorado en silencio mientras lavaba platos, donde había calculado presupuestos imposibles en servilletas manchadas. Ella me miraba con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las verdaderas amigas pueden tener. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sosteniendo su taza con ambas manos. Como si estuviera muriendo y naciendo al mismo tiempo, respondí con honestidad brutal. Ella asintió. No intentó convencerme de que todo estaría bien. No me dio discursos motivacionales baratos. Solo me tomó la mano y dijo, está bien sentir las dos cosas. Está bien que duela. El dolor significa que fue real, que amaste de verdad. Pero también significa que estás lista para algo diferente. Le mostré dónde estaban las llaves de repuesto, cómo funcionaba el calentador que siempre se trababa, qué plantas necesitaban agua cada tercer día. Detalles domésticos que se sentían como despedidas. ¿Y si Fernando viene?, preguntó ella con cuidado. Dile que no estoy. Dile que no sabes cuándo regreso. Dile lo que quieras, pero no le abras. Marisol me prometió que sería una fortaleza, que mi casa estaría segura, que yo estaría segura. Después de que se fue, me quedé en la sala mirando mi teléfono. Había más mensajes, muchos más, pero había uno nuevo que me heló la sangre. No era de Fernando ni de Lucía, era de mi cuñada Elena otra vez, pero esta vez el tono era diferente. Irene, Fernando me contó lo que hiciste. Cerraste las cuentas. Te quitaste como aval. Los dejaste solos con todas las deudas. No puedo creer que seas tan vengativa. Lucía está devastada. Tuvo un ataque de ansiedad anoche y tuvieron que llevarla a urgencias. Esto es tu culpa. Espero que puedas vivir con eso. Mi culpa. Otra vez. Siempre mi culpa. Si ayudaba demasiado, los hacía dependientes. Si dejaba de ayudar, era cruel. No había forma de ganar este juego porque las reglas siempre cambiaban para mantenerme perdiendo. Leí el mensaje 3 veces, esperando sentir culpa. Esperando que esa vieja programación me hiciera correr al hospital. Pero no pasó. En su lugar, sentí algo más claro, rabia limpia. Lucía tuvo un ataque de ansiedad.
Y yo había tenido insomnio durante 3 años. Yo había vivido con taquicardia cada vez que sonaba el teléfono. Yo había tenido que tomar pastillas para la presión porque mi cuerpo no aguantaba el estrés de sostener 3 vidas. Pero eso nunca fue una emergencia. Eso nunca ameritó que alguien corriera a salvarme. Porque yo era fuerte. Yo aguantaba. Yo no podía romperme porque si yo me rompía, todo se caía. Bueno, pues ya me rompí. Y descubrí que cuando te rompes de la forma correcta, te conviertes en algo nuevo. Algo más fuerte. Algo que ya no se deja pisar. No respondí el mensaje de Elena. En lugar de eso, hice algo que había estado posponiendo. Escribí una carta. No para enviarla. Solo para sacar todo lo que llevaba adentro. Para darle forma a este tornado de emociones que me había consumido durante años. Fernando, cuando naciste, juré que te daría todo. Y lo hice. Te di educación, oportunidades, amor incondicional. Pero en algún punto, confundí amarte con desaparecer por ti. Pensé que ser buena madre significaba no tener límites. Pensé que quererte significaba no quererme a mí. Me equivoqué. El amor no destruye. El amor no consume hasta no dejar nada. Eso no es amor. Es sacrificio mal entendido. Y ya no voy a sacrificarme más. No porque no te ame, sino porque finalmente me estoy amando a mí. Espero que algún día lo entiendas. Espero que algún día me agradezcas por enseñarte que las personas no son recursos infinitos. Que todos tenemos un límite. Y que está bien decir, hasta aquí. Tu madre, Irene. Doblé la carta y la guardé en mi maleta. Quizás algún día se la enviaría. Quizás nunca. Pero escribirla fue suficiente. Fue como vomitar veneno. Como limpiar una herida infectada. Dolió. Pero era dolor de sanación, no de destrucción. El teléfono sonó. Fernando otra vez. Esta vez contesté. Necesitaba hacerlo una última vez. Necesitaba cerrar este capítulo con mis propias palabras. Mamá, gracias a Dios. Escucha, Lucía está muy mal. La llevamos al hospital anoche. Los doctores dicen que es estrés severo. Esto te tiene que importar. No puedes seguir ignorándonos como si fuéramos nada. Su voz sonaba cansada. Real. Por primera vez, sonaba como si realmente estuviera sufriendo. Y parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiso ceder. Quiso decir voy para allá. Pero entonces recordé algo. Yo también estuve en el hospital. Hace 2 años. Con una crisis de hipertensión tan fuerte que pensaron que era un infarto. Fernando estaba de vacaciones con Lucía en la playa. No vino. Me llamó desde allá, con música de fondo y risas, y dijo, «Mamá, qué susto. Pero ya estás bien, ¿no? Es que ya pagamos todo el viaje y no podemos cancelar». Me quedé sola en ese hospital. Marisol fue quien me recogió. Marisol fue quien estuvo conmigo. Fernando, lamento que Lucía esté mal. De verdad lo lamento. Pero no es mi responsabilidad. Claro que es tu responsabilidad. Todo esto empezó porque le dijiste que no. Si hubiera sido razonable, nada de esto habría pasado. Razonable. Esa palabra clave. Razonable significaba decir que sí. Siempre. ¿Sabes cuándo dejé de ser razonable para ti, hijo? Cuando empecé a ser razonable conmigo misma. Cuando decidí que mi vida también importaba. Cuando entendí que sostenerlos a ustedes no podía significar soltarme a mí. Esto es ridículo. Eres mi madre. Se supone que una madre siempre está ahí. Tienes razón. Una madre siempre está ahí. Pero ¿dónde estuviste tú cuando yo te necesité? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me ofreciste ayuda sin que yo la pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en mí como algo más que una solución a tus problemas? Silencio. Largo. Pesado. Y entonces, con una voz que nunca le había escuchado, dijo, «No puedo creer que nos abandones así. Mamá, te necesitamos». Lo sé, Fernando. Pero yo también me necesito. Y durante demasiado tiempo, ustedes ganaron esa competencia. Ya no más. ¿Qué significa eso?
¿Vas a desaparecer? ¿Vas a actuar como si no existiéramos? Significa que voy a vivir mi vida. Significa que voy a trabajar para mí. Significa que cuando me llamen, si es que me llaman, va a ser porque quieren hablar conmigo, no porque necesitan algo de mí. Significa que ya no soy su plan B. Ya no soy su salvavidas. Soy solo Irene. Y Irene merece existir también. No entiendo nada de lo que dices. Hablas como si hubiéramos sido malos contigo. Como si no te apreciáramos. Eso no es justo. Tienes razón en algo, no es justo. No fue justo para mí. Pero ya no estoy buscando justicia. Solo estoy buscando paz. Y la encontré. Está en decir no. Está en irme. Está en elegirme por primera vez en 66 años. ¿Irte? ¿A dónde vas? A ningún lugar que debas saber. A ningún lugar donde puedan encontrarme hasta que yo esté lista para ser encontrada. Mamá, espera. Pero no esperé. Colgué. Y esta vez, apagué el teléfono completamente. No bloqueé. No silencié. Apagué. Porque necesitaba silencio total. Necesitaba que mi cabeza dejara de escuchar sus voces. Necesitaba espacio para escuchar la mía. Esa tarde caminé por el vecindario. Pasé por la casa de la señora Aurora, mi vecina de toda la vida. Ella estaba regando sus plantas en el jardín. Me vio y sonrió. Irene, qué raro verte por aquí un sábado. Siempre estás ocupada. Ya no, respondí. Ya no voy a estar ocupada con cosas que no son mías. Ella ladeó la cabeza, confundida, pero no preguntó más. Solo dijo, me alegro. Te veías cansada últimamente. Demasiado cansada para alguien que debería estar disfrutando la vida. Tenía razón. 66 años y nunca había disfrutado nada. Siempre había algo más importante. Siempre había alguien más urgente. Siempre había una razón para posponerme. Bueno, ya no había más razones. Ya no había más excusas. Ya no había más después. Solo había ahora. Y ahora, yo elegía vivir. El domingo amaneció con una calma extraña, como esa quietud que existe justo antes de una tormenta o justo después de que pasa. Yo estaba en el medio. La tormenta había sido toda mi vida anterior. Lo que venía era desconocido. Y por primera vez, lo desconocido no me aterraba. Me llamaba. Pasé la mañana revisando cada rincón de la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden para Marisol. Dejé instrucciones escritas en la cocina. Pagué 3 meses de servicios por adelantado. Vacié el refrigerador de todo lo que pudiera echarse a perder. Cada tarea era mecánica, automática, pero también simbólica. Estaba cerrando puertas. Estaba diciendo adiós a la versión de mí que había habitado estos espacios durante décadas. A mediodía, mientras doblaba las últimas toallas limpias, escuché un auto estacionarse afuera. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana y vi algo que no esperaba. No era Fernando. Era Eulalia, mi hermana menor. No nos hablábamos mucho. Ella vivía su vida ocupada en otra ciudad, con sus propios problemas, sus propios dramas. Pero ahí estaba, bajando de su auto con 2 bolsas de comida para llevar. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos miramos en silencio por un momento. Ella tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado en el camino. Fernando me llamó, dijo finalmente. Me contó su versión de todo. Luego llamé a Marisol y ella me contó la verdad. Vine apenas pude. La dejé entrar. Pusimos la comida en la mesa de la cocina. Tacos, arroz, frijoles, todo lo que solíamos comer cuando éramos niñas y mamá nos consentía los domingos. Nos sentamos frente a frente y por un momento ninguna habló. Solo comimos. Y en ese silencio compartido había más comprensión que en 1000 conversaciones. ¿De verdad te vas mañana?, preguntó Eulalia, limpiándose la boca con una servilleta. Sí. Vuelo a las 6 de la mañana. Y Fernando lo sabe. Sabe que me voy. No sabe a dónde ni por cuánto tiempo. Y no lo va a saber hasta que yo esté lista. Eulalia asintió despacio, procesando. Luego dijo algo que no esperaba. Debiste hacerlo hace años. Te vi desaparecer poco a poco. Te vi convertirte en sombra.
Quise decir algo 1000 veces, pero pensé que no era mi lugar. Pensé que sabías lo que hacías. Pero ahora entiendo que no lo sabías. Nadie te enseñó a decir no. Mamá no lo sabía. Abuela no lo sabía. Todas aprendimos que el amor se mide en cuanto te vacías por otros. Sus palabras me golpearon con una verdad tan grande que sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Tenía razón. Venía de generaciones de mujeres que se sacrificaban hasta desaparecer. Mujeres que creían que su valor estaba en qué tan útiles eran. Mujeres que morían habiendo vivido para todos menos para ellas mismas. Y yo estaba repitiendo el patrón. Hasta ahora. No quiero que mis nietas aprendan esto, dijo Eulalia, con la voz quebrada. No quiero que piensen que amar significa borrarse. Por eso, aunque me duele verte ir, estoy orgullosa. Estás rompiendo la maldición, Irene. Estás enseñándoles algo que nadie nos enseñó a nosotras. Nos abrazamos. Un abrazo largo, apretado, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Cuando nos separamos, ella sacó algo de su bolso, un sobre. Ábrelo cuando estés en el avión, me dijo. Es solo algo que escribí anoche, para que no te sientas sola en el camino. Se quedó hasta que cayó la tarde. Hablamos de todo y de nada. De nuestra infancia. De mamá. De los errores que repetimos sin darnos cuenta. De lo difícil que es desaprender lo que te enseñaron desde la cuna. Y cuando finalmente se fue, me abrazó otra vez y susurró en mi oído, vuela alto, hermana. Y no mires atrás hasta que estés lista. Esa noche, mi última noche en esa casa, no pude dormir. No por ansiedad, sino por esa energía extraña que viene cuando sabes que tu vida está a punto de dividirse en dos, el antes y el después. Me quedé despierta en la sala, con una taza de té de manzanilla, mirando las fotografías en las paredes. Tantos momentos congelados. Tantas sonrisas que costaron lágrimas que nadie vio. Había una foto de Fernando a los 5 años, abrazándome con esa inocencia pura que solo tienen los niños. Me pregunté en qué momento ese niño que me amaba sin condiciones se convirtió en el hombre que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Me pregunté si era mi culpa por enseñarle que yo siempre estaría disponible. Por no enseñarle que también las madres tienen límites. Por criar un hijo que esperaba todo y no sabía dar nada. Pero entonces recordé algo que me dijo una vez mi terapeuta, esa que vi durante 6 meses hace años cuando pensé que me estaba volviendo loca. Irene, no puedes responsabilizarte por cómo los adultos eligen comportarse. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Ellos ahora tienen que hacer lo mejor que puedan con lo que saben. Y si lo que saben no es suficiente, esa es su responsabilidad de aprender, no la tuya de enseñar. Me había enojado cuando lo dijo. Pensé que estaba siendo demasiado dura. Pero ahora, sentada en esa sala a oscuras, entendí. Fernando tenía 34 años. Lucía tenía 31. No eran niños. Eran adultos que habían elegido depender de mí porque era más fácil que crecer. Y yo había elegido permitirlo porque pensaba que eso me hacía buena madre. Pero las buenas madres también enseñan a volar. Y yo nunca los dejé caer lo suficiente para que aprendieran a usar sus alas. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Lo había encendido para poner la alarma de las 4:30. Era un mensaje de un número desconocido. Irene, soy Lucía. Sé que me bloqueaste, pero conseguí otro teléfono. Necesito que hablemos. Por favor. Sé que cometimos errores. Sé que te presionamos demasiado. Pero no puedes irte así. No puedes dejarnos en esta situación. Las deudas están a nombre de Fernando. Si no pagamos, va a tener problemas legales. ¿De verdad quieres eso para tu hijo? ¿De verdad vas a permitir que lo demanden porque estás enojada con nosotros? Por favor, Irene. Solo esta vez más. Te prometo que después de esto, nunca más te pediremos nada. Lo juro. Leí el mensaje completo. Cada palabra era una manipulación perfectamente diseñada. La culpa. La amenaza velada. La promesa falsa. Solo esta vez más. La misma frase de siempre. La misma mentira envuelta en urgencia. La misma trampa donde había caído 100 veces. Pero esta vez, algo en mí estaba diferente. Esta vez, leí ese mensaje y no sentí pánico.
Sentí claridad, porque finalmente entendía algo fundamental: sus consecuencias no eran mi responsabilidad. Fernando firmó esas deudas. Lucía renunció a su trabajo. Ellos tomaron decisiones de adultos y ahora tenían que enfrentar resultados de adultos. Y yo no iba a rescatarlos de su propia vida. Escribí una respuesta. Corta, clara, final. Lucía, entiendo que están asustados. Entiendo que la situación es difícil. Pero ustedes crearon esta situación. No yo. Yo solo financié sus decisiones durante demasiado tiempo. Ya no lo haré. Hay soluciones. Fernando puede trabajar horas extra. Tú puedes buscar otro empleo. Pueden vender cosas. Pueden pedir préstamos en bancos. Pueden hacer lo que millones de personas hacen cuando tienen deudas. Lo que no pueden hacer es seguir esperando que yo resuelva lo que ustedes crearon. Les deseo lo mejor. Pero mi respuesta es no y seguirá siendo no. Irene. Presioné enviar. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. Y por primera vez en 3 días, sentí algo parecido a la paz completa. No era felicidad todavía. No era euforia. Era simplemente la ausencia de ese peso asfixiante que había cargado durante años. Era el silencio después del ruido constante. Era espacio para respirar. Me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente me recorriera durante largos minutos. Lloré ahí, bajo el agua, donde nadie podía escucharme. Lloré por la mujer que fui. Por todos los años perdidos. Por todas las veces que dije sí cuando quería gritar no. Por todas las noches donde me dormí con el estómago apretado de ansiedad. Por todas las versiones de mí que tuve que matar para sobrevivir. Las lloré. Las solté. Las dejé ir por el drenaje junto con el agua. Cuando salí, me miré en el espejo empañado. Tenía 66 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en pintar. Piel cansada. Pero mis ojos tenían algo nuevo. Algo que no había visto en años. Determinación. Fuerza. Vida. Me vestí con ropa cómoda para el viaje. Pantalones negros. Blusa gris. Suéter color verde porque hacía frío donde iba. Zapatos cómodos. Nada elegante. Nada que impresionara a nadie. Solo ropa funcional para una mujer que iba a empezar de nuevo. La alarma sonó a las 4:30 de la mañana, pero yo ya estaba despierta. Había pasado la última hora sentada en el borde de mi cama, mirando la maleta cerrada junto a la puerta, sintiendo como cada minuto me acercaba más a ese momento de no retorno. No era miedo lo que sentía. Era algo más profundo. Era la conciencia de que en unas horas, la mujer que había sido durante toda mi vida dejaría de existir. Y la mujer en la que me convertiría todavía era un misterio. Me preparé un último café en esa cocina que conocía de memoria. Cada taza en su lugar. Cada cucharita exactamente donde siempre estuvo. Había orden en esa casa, pero era un orden construido sobre caos interno. Era perfección externa que escondía derrumbe por dentro. Bebí el café despacio, saboreando cada sorbo como si fuera un ritual de despedida. Porque lo era. A las 5:15 llegó el taxi que había pedido la noche anterior. El conductor era un hombre mayor, de esos que han visto suficiente vida como para no hacer preguntas innecesarias. Me ayudó con la maleta. Le di una última mirada a mi casa. Las luces apagadas. Las cortinas cerradas. Todo en silencio. Como si la casa misma supiera que algo terminaba. Como si también ella necesitara descansar de todo lo que había presenciado entre esas paredes. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. Al aeropuerto, confirmé. Y cuando el auto arrancó, no miré atrás. No porque fuera fácil, sino porque sabía que si miraba, si veía esa casa alejarse en el espejo retrovisor, podría flaquear. Y no podía permitirme flaquear. No ahora. No cuando estaba tan cerca de salvarme. El camino al aeropuerto fue silencioso. La ciudad todavía dormía. Las calles vacías. Las luces de los semáforos cambiando para nadie. Todo tenía esa cualidad onírica que tienen las madrugadas, como si el mundo estuviera en pausa. Y en cierta forma, mi mundo sí estaba en pausa. Estaba en ese espacio liminal entre quién era y quién sería.
entre el dolor familiar y la libertad desconocida. Llegamos al aeropuerto a las 5:40. Documenté mi maleta. La empleada del mostrador me sonrió con esa amabilidad profesional que tienen quienes trabajan de madrugada. ¿Viaje de negocios o placer?, preguntó mientras imprimía mi pase de abordar. Me quedé pensando. No era ninguna de las dos cosas. Era un viaje de supervivencia. Un viaje de rescate. Un viaje de renacer. Placer. Mentí finalmente. Porque si todo salía bien, eventualmente sería verdad. Pasé el filtro de seguridad. Me quité los zapatos, el suéter, saqué la laptop. Todo el teatro absurdo de la seguridad aeroportuaria. Pero cuando finalmente pasé y me puse todo de nuevo, sentí algo cambiar. Porque del otro lado de ese filtro, yo ya no era la Irene de siempre. Era una mujer en tránsito. Una mujer sin dirección fija. Una mujer libre. Me senté en la sala de espera frente a la puerta de abordaje. Faltaban 40 minutos para el vuelo. Saqué mi teléfono y lo encendí por última vez antes de irme. Tenía 27 mensajes nuevos. Todos de la noche. Fernando. Lucía desde diferentes números. Elena. Incluso había uno de la mamá de Lucía, una mujer que nunca me había dirigido la palabra más allá de saludos corteses en las reuniones familiares. Irene, no sé qué está pasando, pero mi hija está sufriendo mucho. Espero que recapacites y recuerdes que la familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Esa frase que usan como arma. Esa frase que significa, tú no importas, solo nosotros importamos. Esa frase que te obliga a desaparecer para que otros existan. Borré los mensajes sin leerlos completos. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Todos querían lo mismo, que regresara a mi jaula. Que volviera a ser útil. Que dejara de ser humana y volviera a ser recurso. Entonces recordé el sobre que Eulalia me había dado. Lo saqué de mi bolso y lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano en su letra irregular pero hermosa. Empecé a leer. Irene, hermana mía. Mientras escribo esto, están pasando las 12 de la noche y no puedo dormir pensando en ti. En todo lo que cargaste sola. En todo lo que sacrificaste creyendo que era amor. Quiero que sepas algo que nunca te dije. Te admiro. Siempre te admiré. Pero también te tuve lástima. Porque vi cómo te apagabas. Cómo tu risa se volvía menos frecuente. Cómo tus ojos perdieron ese brillo que tenían cuando éramos niñas y soñábamos con todo lo que seríamos. Te convertiste en lo que todos necesitaban y dejaste de ser lo que tú querías. Y yo no supe cómo ayudarte porque yo misma estaba luchando mis propias batallas. Pero ahora que te vas, ahora que finalmente te estás eligiendo, quiero que sepas que no estás sola. Que aunque estés a kilómetros de distancia, mi corazón está contigo. Vuela. Irene. Vuela tan lejos como necesites. Y si algún día dudas, si algún día la culpa te susurra que regreses, recuerda esto, la mejor madre no es la que se sacrifica hasta morir. Es la que enseña a sus hijos que todos merecemos vivir. Con amor eterno, tu hermana Eulalia. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De gratitud. De sentirme vista por primera vez en tanto tiempo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi cartera, junto a mi pasaporte. Esas dos cosas serían mi talismán. Mi recordatorio de quién era y hacia dónde iba. El altavoz anunció el preabordaje de mi vuelo. Me puse de pie sintiendo las piernas temblorosas. No de miedo, sino de esa adrenalina que viene cuando estás a punto de saltar al vacío y no sabes si hay red de seguridad. Pero saltas de todos modos porque quedarse es morir lentamente. Formé en la fila. Pasajeros con maletas de mano. Ejecutivos con trajes perfectos. Familias con niños medio dormidos. Todos con sus propias historias. Todos con sus propias razones para estar ahí a las 6 de la mañana. Y yo era una más. Solo otra mujer tomando un avión. Nadie sabía que para mí ese vuelo era un acto de revolución personal. Nadie sabía que cada paso hacia ese avión era un paso alejándome de una vida que casi me mata. Entregué mi pase de abordar. La aeromoza me sonrió. Bienvenida a bordo, señora. Caminé por el pasillo del avión buscando mi asiento. Era ventana.
Siempre pedía ventana. Me gustaba ver el mundo hacerse pequeño cuando el avión despegaba. Me gustaba la perspectiva que daba la altura. Como los problemas enormes se convertían en puntos insignificantes cuando los veías desde arriba. Me senté y abroché el cinturón. El avión se fue llenando lentamente. A mi lado se sentó una mujer joven, tal vez de 30 años, con audífonos y una laptop. No me miró. No hablamos. Y agradecí ese anonimato. Agradecí ser invisible por las razones correctas esta vez. Cuando cerraron las puertas del avión, sentí algo soltarse en mi pecho. Como una cadena que había estado apretada durante años y finalmente se rompía. Miré por la ventana. El sol empezaba a salir tiñendo el cielo de rosas y naranjas. Un amanecer nuevo. Literal y metafóricamente. El avión empezó a moverse. Lento al principio. Luego más rápido. Las luces del aeropuerto pasaban borrosas. Y entonces, ese momento mágico, la nariz del avión se levantó. Las ruedas dejaron el suelo. Y estábamos volando. Yo estaba volando. Alejándome. Subiendo. Liberándome. Miré hacia abajo y vi la ciudad haciéndose pequeña. En algún lugar de ese laberinto de calles y edificios estaban Fernando y Lucía. Probablemente todavía durmiendo. Probablemente sin saber todavía que yo ya me había ido. Que ya estaba en el aire. Que ya era inalcanzable. Sentí algo extraño en ese momento. No era satisfacción. No era venganza. Era simplemente paz. La paz de saber que finalmente había elegido mi vida sobre su comodidad. El avión atravesó una capa de nubes y todo se volvió blanco por un momento. Blanco puro. Limpio. Como una pizarra en blanco. Como una página nueva. Y cuando salimos del otro lado, el sol brillaba con una intensidad que lastimaba los ojos, pero también sanaba algo profundo. Porque ese sol no me estaba pidiendo nada. No me estaba exigiendo nada. Solo estaba ahí, brillando, existiendo, sin necesitar justificación. Saqué mi teléfono y lo puse en modo avión. Esa expresión cobró un significado nuevo. Modo avión. Modo de estar desconectada. Modo de estar inaccesible. Modo de simplemente ser sin tener que responder a nadie. Lo dejé así. Y luego, en un acto simbólico que me sorprendió a mí misma, abrí la configuración y cambié mi número de emergencia. Quité el de Fernando. Puse el de Eulalia. Ese pequeño cambio digital representaba algo enorme. Yo ya no confiaba en que mi hijo me salvara si algo salía mal. Ya no era mi red de seguridad. Porque él nunca lo fue. Yo siempre fui la suya. El vuelo duró 6 horas. 6 horas de estar suspendida entre dos mundos. Entre la mujer que dejé en tierra y la mujer que aterrizaría del otro lado. No dormí. No pude. Tenía los ojos abiertos mirando por la ventana a ese océano infinito de nubes blancas que parecía algodón estirado hasta el horizonte. Me pregunté cuántas personas habían huido así. Cuántas madres, cuántas esposas, cuántas hijas habían tomado un avión para escapar de vidas que les quedaban demasiado chicas. Cuántas habían sentido esta mezcla extraña de culpa y libertad que me carcomía el pecho. La azafata pasó ofreciendo bebidas. Pedí agua. Nada más. Mi estómago estaba cerrado. No por nervios, sino porque todo mi cuerpo estaba en modo de supervivencia todavía. Como si no pudiera creer que realmente lo había hecho. Que realmente me había ido. Que realmente había elegido. A mitad del vuelo, la mujer a mi lado se quitó los audífonos y me miró. ¿Primera vez volando a este destino?, preguntó con amabilidad casual. Sí, respondí. Primera vez. Ella sonrió. Te va a encantar. Es un lugar perfecto para empezar de nuevo. Se me quedó mirando un segundo más de lo necesario, como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que no iba de vacaciones. ¿Se nota tanto?, pregunté con una sonrisa triste. Ella se rió suavemente. Digamos que reconozco la mirada. Yo también huí una vez. Hace 5 años. Mejor decisión de mi vida. No dijo más. Volvió a ponerse los audífonos. Pero esas palabras se quedaron conmigo el resto del vuelo. Mejor decisión de mi vida. Esperaba que para mí también lo fuera. Aterrizamos a la 1 de la tarde, hora local. Cuando las ruedas tocaron el suelo,
Sentí como mi corazón se aceleraba. Era real. Estaba aquí, en otro país, sola, a miles de kilómetros de todo lo que conocía. La idea me aterraba y me emocionaba en partes iguales. Bajé del avión siguiendo el río de pasajeros hacia migración. Todo estaba en inglés. Los letreros, los anuncios, las voces por el altavoz. Era como estar en otro planeta. Y en cierta forma, lo era. Pasé migración. El oficial me preguntó el propósito de mi visita. Trabajo, respondí mostrando mi contrato. Él selló mi pasaporte sin más preguntas. Recogí mi maleta. Crucé las puertas automáticas hacia la zona de llegadas. Y ahí, entre un mar de personas con carteles y abrazos y bienvenidas, me sentí completamente sola. Pero era una soledad diferente. No era la soledad de estar rodeada de gente que te usa. Era la soledad de estar sola conmigo misma. Y descubrí que eso no me asustaba tanto como pensé. Había una mujer con un cartel que decía mi nombre, Irene Castillo. Era de la empresa, la coordinadora del programa de enfermeras internacionales. Se llamaba Margaret. Tenía unos 50 años y una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Bienvenida, dijo en español con acento marcado. El viaje fue largo, ¿verdad? Vamos a llevarte a tu apartamento para que descanses. Le agradecí con un nudo en la garganta. Amabilidad sin expectativas. Ayuda sin condiciones. Era algo que había olvidado que existía. El apartamento era pequeño pero limpio. Un edificio de 3 pisos en una zona tranquila de la ciudad. Un estudio con cocina integrada, baño completo, una cama individual y una ventana grande que daba a un parque. Margaret me explicó todo, cómo funcionaba el calentador, dónde estaba la lavandería del edificio, qué días pasaban a recoger la basura. Detalles mundanos que se sentían monumentales porque eran míos. Este espacio era mío. Nadie más tenía las llaves. Nadie más entraría sin permiso. Nadie me buscaría aquí para pedirme dinero. Cuando Margaret se fue, cerré la puerta con seguro y me quedé parada en medio de ese espacio vacío. El silencio era absoluto. No había televisión encendida. No había teléfono sonando. No había voces demandando atención. Solo silencio. Y en ese silencio, finalmente me permití sentir todo lo que había estado conteniendo durante días. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y lloré. Lloré fuerte. Lloré feo. Lloré todos esos años de cansancio acumulado. Todas esas noches de insomnio. Todos esos momentos donde quise gritar pero sonreí. Los lloré todos juntos, sin control, sin vergüenza, porque no había nadie ahí para juzgarme. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando finalmente se acabaron las lágrimas, me sentía extrañamente ligera. Como si hubiera vomitado algo tóxico que llevaba dentro durante décadas. Me levanté, me lavé la cara en el baño, y empecé a desempacar. Ropa en el pequeño closet. Artículos de baño en el botiquín. Documentos en el cajón de la mesita de noche. Cada objeto encontrando su lugar en esta nueva vida. Eran las 4 de la tarde cuando finalmente encendí mi teléfono. Lo había dejado apagado desde que subí al avión. Cuando la pantalla se iluminó, empezaron a llegar notificaciones como una avalancha. 53 mensajes. 22 llamadas perdidas. 3 buzones de voz. Todo de las últimas 6 horas. Todo de Fernando y Lucía. Todo desesperación. Leí algunos. Mamá, ¿dónde estás? No contestas. Mamá, estoy preocupado. Llámame. Irene, Fernando dice que no estás en tu casa. ¿Dónde te metiste? Mamá, fui a tu casa. Marisol me dijo que te fuiste, pero no me quiso decir a dónde. ¿Qué está pasando? Mamá, esto es ridículo. Contesta el teléfono. Irene, ya no es gracioso. Necesitamos hablar ahora. Y finalmente, el más reciente, de hace 20 minutos. Está bien. Entendí el mensaje. Si quieres desaparecer y actuar como si no existiéramos, adelante. Pero que te quede claro, cuando quieras regresar, tal vez ya no haya nada a que regresar. Esto es tu decisión. Tú lo elegiste. Leí ese último mensaje 3 veces. Y en lugar de sentir pánico o culpa,
Sentí algo inesperado, alivio, porque esa amenaza, ese tal vez ya no haya nada que regresar, era exactamente lo que necesitaba escuchar. Era la confirmación de que no había cometido un error. Era la prueba final de que para ellos, yo solo valía como recurso. Y cuando el recurso se niega, el recurso es desechable. Escribí una respuesta. La última que escribiría por mucho tiempo. Fernando, estoy bien. Estoy segura. Estoy exactamente donde necesito estar. No voy a decirte dónde porque necesito espacio. Necesito tiempo. Necesito vivir sin sentir que cada respiro le debo explicación a alguien. No es tu culpa que las cosas llegaran a este punto. Es el resultado de años de desequilibrio que ambos permitimos. Yo por no poner límites. Tú por no respetar los pocos que puse. Pero eso se acabó. Te amo. Siempre te amaré. Pero ese amor ya no puede costarme mi vida. Nos hablaremos cuando yo esté lista. No antes. Cuídate. Tu mamá. Presioné enviar. Y entonces hice algo radical. Borré la aplicación de mensajes. Borré el correo electrónico. Dejé solo las llamadas, pero puse el teléfono en silencio permanente. Me conecté al wifi del apartamento y abrí una cuenta de correo nueva. Una que solo Eulalia y Marisol conocerían. Una donde pudiera existir sin ser encontrada. Salí a caminar por el vecindario. Necesitaba aire. Necesitaba ver este lugar que sería mi hogar temporal. Las calles eran limpias y ordenadas. Árboles por todas partes. Gente caminando, perros. Niños en bicicleta. Todo tenía ese ritmo pausado de las ciudades pequeñas donde la gente no vive corriendo. Entré a un supermercado. Compré lo básico: café, pan, huevos, leche, frutas. Cosas simples que me duraran la semana. Pagué con mi propia tarjeta. Dinero que había ganado yo. Que no le debía a nadie. Que no tenía que justificar. De regreso al apartamento, me crucé con una mujer mayor que regaba las plantas del jardín frontal. Me saludó con la mano. «Nueva vecina», exclamó con acento marcado. «Bienvenida al edificio. Yo soy Francisca. Vivo en el segundo piso. Si necesitas algo, toca mi puerta». Le agradecí. Me presenté. Intercambiamos sonrisas. Y seguí caminando. Pero ese pequeño gesto, esa bienvenida sin expectativas, me recordó que existía un mundo donde las personas podían ser amables sin querer algo a cambio. Esa noche preparé algo simple para cenar. Huevos revueltos con pan tostado. Comí sentada en el pequeño sofá mirando por la ventana. Afuera, el parque se iluminaba con faroles amarillos. Algunas personas paseaban. Otras corrían. Otras simplemente se sentaban en las bancas mirando el vacío. Y yo era una más. Una mujer en un apartamento. Una mujer comiendo huevos revueltos. Una mujer que por primera vez en años no tenía que estar pendiente del teléfono. Mi primer día de trabajo fue el martes. Me desperté a las 5 de la mañana con esa mezcla de nervios y emoción que no sentía desde que era joven y todo era posible. Me arreglé con cuidado. Uniforme limpio. Cabello recogido. Zapatos cómodos. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta a la que había dejado atrás. Los mismos ojos cansados. Las mismas arrugas. Pero había algo diferente en la mirada. Había claridad. Había propósito. Había vida. El hospital quedaba a 20 minutos en autobús. Me subí siguiendo las indicaciones que Margaret me había dado. Todo era nuevo. Las calles. Los edificios. El idioma que escuchaba a mi alrededor. Pero en lugar de asustarme, esa novedad me energizaba. Era como ser turista en mi propia vida. Como redescubrir que se sentía estar presente en el momento sin la carga constante del pasado. El hospital era moderno y grande. Me recibió el jefe de enfermería, un hombre llamado Michael que hablaba español básico y me trataba con esa cortesía profesional pero genuina. Me presentó al equipo. Había enfermeras de todas las edades y nacionalidades. Una de ellas, Aurora, era colombiana y llevaba 5 años trabajando ahí. «Te va a gustar esto», me dijo mientras me mostraba el área donde trabajaríamos. «Aquí te pagan lo que vales. Te respetan. Y cuando termina tu turno, termina.
Nadie te llama después. Nadie espera que vivas para el trabajo. Es diferente. Diferente. Esa palabra se convirtió en mi mantra. Todo era diferente. Y por primera vez, diferente significaba mejor. Mi turno era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. 6 días a la semana con el domingo libre. El trabajo era similar a lo que hacía en mi país. Cuidados generales, administración de medicamentos, monitoreo de pacientes. Pero el ambiente era completamente distinto. Había estructura. Había reglas claras. Había respeto entre colegas. Nadie gritaba. Nadie te culpaba por errores que no eran tuyos. Nadie esperaba que hicieras 3 trabajos por el sueldo de uno. Esa primera semana pasó en un borrón de aprendizaje y adaptación. Aprendí los protocolos del hospital, los nombres de mis compañeros, las rutas del autobús, dónde comprar comida, dónde estaba la lavandería más cercana. Detalles logísticos que me mantenían ocupada y me impedían pensar demasiado en lo que había dejado atrás. Porque cuando pensaba, cuando me permitía recordar, la culpa intentaba colarse como humo por las rendijas de mi nueva paz. No había vuelto a escribirle a Fernando. Él tampoco había insistido más después de aquel último mensaje amenazante. El silencio entre nosotros era absoluto. Y ese silencio, descubrí, no era vacío. Era espacio. Espacio para que cada uno procesara. Espacio para que él enfrentara sus consecuencias. Espacio para que yo aprendiera a existir sin llevar su peso. Pero las noches eran difíciles. Cuando regresaba al apartamento y cerraba la puerta, cuando el ruido del día se apagaba y solo quedaba yo, ahí era donde la batalla real sucedía. Me sentaba en el sofá con una taza de té y miraba el teléfono. Lo revisaba compulsivamente esperando no sé qué. ¿Un mensaje de disculpa? ¿Una llamada donde finalmente entendieran? ¿Alguna señal de que me extrañaban como persona y no solo como solución? Pero no había nada. Y esa nada dolía de una forma extraña. Dolía porque confirmaba lo que siempre sospeché pero no quise aceptar. Cuando dejé de ser útil, dejé de ser necesaria. El viernes de mi primera semana, Aurora me invitó a tomar café después del turno. Fuimos a una cafetería pequeña cerca del hospital. Ella pidió un capuchino. Yo pedí un americano. Nos sentamos junto a la ventana y por un rato solo bebimos en silencio cómodo. Entonces ella habló. ¿Huiste de algo o hacia algo?, preguntó sin rodeos. La pregunta me golpeó por su honestidad. Un poco de ambas, admití. Huí de una familia que me estaba matando lentamente. Y vine hacia, no sé, hacia la posibilidad de encontrarme. Aurora asintió como si entendiera perfectamente. Yo huí de un matrimonio, confesó. 20 años casada con un hombre que me hizo creer que yo no era nada sin él. Un día me desperté y me di cuenta de que llevaba tanto tiempo siendo su sombra que había olvidado cómo se sentía la luz. Así que me vine. Sin plan. Sin dinero. Con puro coraje. Fue lo más aterrador y lo más liberador que he hecho. Se quedó mirando su taza. Los primeros meses fueron horribles. Lloraba todas las noches. Me sentía culpable por dejarlo. Me sentía egoísta por elegirme. Pero con el tiempo, el llanto se fue espaciando. Y un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin llorar. Y luego un mes. Y luego ya no recordaba cuándo fue la última vez. Eso es lo que pasa. El dolor no desaparece de golpe. Solo se va haciendo más pequeño hasta que un día te das cuenta de que ya no controla tu vida. Sus palabras se quedaron conmigo. Me dieron esperanza de que lo que sentía era normal. Que estaba bien estar rota todavía. Que sanar no era instantáneo. Que la libertad tenía un costo emocional que había que pagar en cuotas de lágrimas nocturnas y dudas matutinas. El sábado, mi primer día libre, decidí explorar la ciudad. Tomé el autobús al centro. Caminé por calles llenas de tiendas y restaurantes. Entré a una librería y me quedé ahí durante horas. Toqué libros. Leí contraportadas. Compré 3 que me llamaron la atención. Libros sobre mujeres que se reinventaban. Libros sobre empezar de nuevo. Libros que me hablaban directamente. Comí sola en un restaurante pequeño. Pedí pasta con salsa de tomate. Bebí vino. Me permití disfrutar de la comida sin prisa.
sin tener que servir a nadie más, sin tener que limpiar después. Solo comer. Solo ser. En el parque central había un mercado de artesanías. Caminé entre los puestos mirando collares, pinturas, cerámicas. Una mujer vendía velas aromáticas hechas a mano. Me acerqué. Esta es lavanda, dijo señalando una vela color púrpura. Es para la paz. Para calmar la mente. Compré 3. Una para mi apartamento. Una para Eulalia. Una para Marisol. Pequeños regalos que eran también mensajes. Gracias por sostenerme cuando decidí sostenerme a mí misma. Regresé al apartamento cuando el sol empezaba a bajar. Encendí una de las velas. El olor a lavanda llenó el espacio pequeño. Me senté en el sofá con uno de los libros que había comprado y empecé a leer. Era sobre una mujer de 50 años que después de un divorcio decidía viajar sola por primera vez. Cada página era un espejo. Cada párrafo describía exactamente lo que yo sentía. Ese miedo mezclado con euforia, esa culpa entrelazada con alivio, esa sensación de estar cayendo y volando al mismo tiempo. Esa noche, por primera vez desde que llegué, encendí mi teléfono completamente. Tenía un mensaje de Eulalia. Hermana, espero que estés bien. No me has escrito mucho, pero entiendo que necesitas espacio. Solo quiero que sepas que Fernando vino a buscarme. Quería que le dijera dónde estás. No le dije nada. Se molestó. Me dijo cosas feas. Pero me mantuve firme. Tu secreto está seguro conmigo. Vuela tranquila. Te amo. Leí el mensaje sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi hermana. Mi aliada. Mi única conexión real con el mundo que dejé atrás. Le respondí, Eulalia, gracias. No sabes cuánto significa que me cubras. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años. El trabajo es bueno. El lugar es tranquilo. Yo estoy aprendiendo a ser yo otra vez. Es raro. Es difícil. Pero es necesario. Te amo. Pronto te mando algo. También tenía un mensaje de Marisol. Amiga, tu casa está bien. Riego las plantas. Recojo el correo. Fernando vino 2 veces más. La segunda vez trajo a Lucía. Tocaron durante 10 minutos. Gritaron un poco. Se fueron. No volví a saber de ellos. Ojalá estés encontrando lo que buscas. Te extraño, pero estoy feliz por ti. Les respondí a ambas con gratitud. Y luego, en un impulso, abrí una nota nueva en mi teléfono y empecé a escribir. No para nadie más. Solo para mí. Una especie de diario. Día 10 lejos de casa. Hoy me sentí casi feliz. Casi porque todavía hay momentos donde la culpa me muerde. Donde pienso en Fernando y me pregunto si estará bien. Si habrá aprendido algo. Si me odia. Pero luego recuerdo por qué me fui. Recuerdo las noches sin dormir. Las cuentas que no podía pagar. La sensación constante de ahogarme. Y entonces sé que hice lo correcto. Estoy aprendiendo algo importante. Puedes amar a alguien y aún así necesitar estar lejos de ellos. El amor no tiene que ser sacrificio. El amor no tiene que doler. El amor puede ser también soltarse. Escribí durante 1 hora. Vacié todo lo que había estado cargando. Y cuando terminé, sentí ese mismo alivio que sentía después de llorar. Como si las palabras fueran otra forma de lágrimas. Otra forma de sacar el veneno. Han pasado 3 meses desde que subí a ese avión. 3 meses desde que decidí que mi vida me pertenecía. 90 días que se sienten como 90 años de aprendizaje comprimido. No voy a mentir y decir que todo fue fácil. No lo fue. Hubo noches donde me desperté con el corazón acelerado pensando en Fernando. Hubo mañanas donde la culpa era tan pesada que casi llamo para disculparme. Casi. Pero no lo hice. Porque aprendí algo fundamental. La culpa no siempre significa que hiciste algo malo. A veces solo significa que hiciste algo diferente. El trabajo se convirtió en mi ancla. Cada turno en el hospital era un recordatorio de que yo tenía valor más allá de lo que podía dar a otros. Mis pacientes me agradecían. Mis colegas me respetaban. Mi jefe me felicitó por mi desempeño. Y cada palabra de reconocimiento era como medicina para una herida que no sabía que tenía.
La herida de nunca haber sido suficiente. De nunca haber sido vista. Aurora se convirtió en algo parecido a una amiga. Almorzábamos juntas. Tomábamos café después del turno. Ella me contaba historias de su reinvención. Yo le contaba fragmentos de mi huida. No todo. Todavía había partes demasiado crudas para compartir. Pero suficiente para sentirme menos sola. Para recordar que no era la única mujer que había tenido que salvarse de su propia familia. En la sexta semana, algo cambió. Estaba caminando de regreso del supermercado cuando me di cuenta de que llevaba todo el día sin pensar en Fernando. Todo el día sin revisar compulsivamente el teléfono. Todo el día simplemente viviendo. Y esa realización me detuvo en medio de la calle. Me quedé parada con las bolsas en las manos, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí. No era felicidad todavía, pero era paz. Y la paz, descubrí, era suficiente por ahora. Empecé a hacer cosas solo porque quería. Compré flores para mi apartamento. Flores color amarillo que ponía en la mesa y que me hacían sonreír cada vez que las veía. Me inscribí en una clase de yoga los domingos. Conocí gente. Intercambié sonrisas y buenos días con extraños que lentamente se volvieron conocidos. Construí una vida pequeña. Una vida que no era espectacular ni dramática. Solo era mía. Completamente mía. Fernando me escribió una vez más. Fue en la 8ª semana. Un mensaje largo que llegó a las 2 de la mañana su hora, lo que significaba que probablemente estaba borracho o desesperado o ambas. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa. Pero necesito decírtelo. Lucía me dejó. Dice que todo esto es mi culpa. Que debí haberle puesto límites. Que te usé. Tal vez tenía razón. No lo sé. Estoy solo. Las deudas siguen ahí. Tuve que vender el auto. Estoy buscando un segundo trabajo. Es duro. Muy duro. Y lo peor es que entiendo por qué te fuiste. Entiendo que te fallé. Que te vi como cajero automático y no como persona. Entiendo que te lastimé. No espero que regreses. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente lo entendí. Demasiado tarde, probablemente. Pero lo entendí. Leí ese mensaje 5 veces. Lloré. No de tristeza. Lloré porque finalmente había reconocimiento. Finalmente había entendimiento. Finalmente mi hijo me veía. No le respondí de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran. Dejé que mi corazón procesara. Y 2 días después, le escribí: Fernando, gracias por ese mensaje. Significa más de lo que crees. Te amo. Siempre te he amado. Pero ese amor casi me mata. No porque fuera malo, sino porque era desigual. Necesitaba irme para aprender a amarme a mí misma. Y necesitabas que me fuera para aprender a sostenerte solo. No sé cuándo volveré. No sé si volveré. Pero sé que esta distancia nos está salvando a ambos. Sé fuerte. Aprende. Crece. Tu mamá. No hubo más mensajes después de eso. Y estaba bien. Porque algunas conversaciones no necesitan continuación inmediata. Algunas solo necesitan existir como puntos de quiebre. Como marcadores de antes y después. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento con una taza de café y la ventana abierta dejando entrar el aire frío de esta mañana de diciembre, puedo decir algo que nunca pensé que diría: estoy bien. No perfecta. No completamente sanada. Pero bien. Tengo un trabajo que me da propósito. Tengo un espacio que es solo mío. Tengo días donde no pienso en el pasado. Y tengo algo que no había tenido en décadas. Esperanza. Esperanza de que la vida todavía puede sorprenderme. De que todavía hay tiempo para ser quien debí ser siempre. Ese mensaje que recibí hace 3 meses terminó con todo. Ese voy a renunciar la próxima semana. Tú vas a pagar nuestras deudas mientras me reorganizo fue la última gota que rompió una represa que llevaba años agrietándose. Mi respuesta de 4 palabras, ese es tu problema, fue el comienzo de mi liberación. Y el contrato que firmé para trabajar en el extranjero fue mi boleto hacia una segunda oportunidad. No sé qué pasará después. No sé si Fernando y yo reconstruiremos algo algún día. No sé si volveré a mi país o me quedaré aquí. No tengo certezas.
Pero tengo algo mejor. Tengo elección. Tengo voz. Tengo la capacidad de decir no y descubrí que esa simple capacidad de poner límites sin que el mundo se acabe, es el superpoder más poderoso que existe. A las mujeres que me leen, a las que sostienen familias enteras sobre sus hombros mientras se ahogan en silencio, a las que creen que amar significa desaparecer, les digo esto: no es egoísmo salvarte. No es crueldad poner límites. No es traición elegirte. El amor verdadero no te consume hasta no dejar nada. El amor verdadero te permite existir. Y si alguien en tu vida solo te valora cuando eres útil, no te aman. Te usan. Y está bien alejarte de eso. Está bien volar. Está bien empezar de nuevo. Ese mensaje acabó con años de paz falsa. Pero también inició años de paz verdadera. Y descubrí que la paz real nunca es ruidosa. No viene con aplausos ni validación externa. Viene en mañanas tranquilas donde te despiertas y no sientes ese peso en el pecho. Viene en poder respirar hondo sin que duela. Viene en mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. La paz verdadera es silenciosa. Y tal vez por eso tardé tanto en encontrarla. Porque estaba buscando en el ruido cuando siempre estuvo esperando en el silencio.